El mensaje que tenemos para hoy se titula El camino de Dios. Y está basado en Romanos 10, del 8 al 10, que dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hace un tiempo nos preguntaron, ¿por qué la gente está tan corrompida? Pero la pregunta no se quedó ahí. La misma persona también nos preguntó, ¿cómo se puede entrar en el camino de Dios? Yo creo que ahora es un excelente momento para responder a estas dos importantes preguntas. Todas las iglesias y la mayoría de religiones hablan de la salvación. Pero, ¿por qué la necesitamos? ¿Dónde fue que nos perdimos en primer lugar? Según Génesis 1, el primer capítulo de la Biblia, desde que Dios inició a crear todas las cosas, las hizo perfectas. Al terminar cada etapa de su creación, la examinaba y en todos los casos Dios exclamaba: «Esto es bueno». Pero cuando terminó su creación en el sexto y último día, Él cambió aquella frase en la que decía «esto es bueno» y en vez de ella dijo «esto es bueno en gran manera». ¿Por qué? Porque fue en ese día que creó al ser humano. Y la raza humana es la corona de su creación, lo último y más maravilloso de la misma, pues de ninguna otra parte de su creación Dios dice que haya sido creada a su imagen y semejanza. El Dios creador es un ser con características muy definidas y evidentes, sumamente inteligente, poderoso más allá de toda medida, omnipresente y omnisciente, pero sus tres características fundamentales son el amor, la justicia y la santidad. Esa característica tan especial, el amor, quiso compartirla también con la corona de su creación, el ser humano. Dios decidió amarnos y puso en nosotros la capacidad de amarle a Él, pero el amor no es amor si es obligado. Para que el amor realmente exista, requiere la voluntad de ambas partes, y voluntad implica posibilidad de elección. Cuando Dios puso en nosotros la capacidad de amar, también estaba poniendo en nosotros la capacidad de despreciar. Pues una capacidad no tendría sentido sin la otra, como no tendría sentido el concepto de luz sin el concepto de oscuridad. Puso entonces Dios la posibilidad de ejercer aquella capacidad de elección cuando creó el árbol de la ciencia del bien y del mal en medio del Edén. Y dijo al hombre: de todos los árboles podrás comer, pero de este no comerás. Ahí estaba su posibilidad de elección. Adán podía elegir permanecer bajo el amparo de Dios en su paraíso, basándose en una relación de amor, o podía elegir despreciar la dirección y protección de Dios para gobernarse a sí mismo, o sea, hacerse a sí mismo su propio Dios. Todos conocemos la decisión del hombre. Él prefirió ser su propio Dios. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, se rebelaron contra el Creador y por causa de esta rebelión, nuestra perfecta relación con Dios fue rota y por esto inmediatamente el hombre y la mujer murieron espiritualmente. Esta ruptura con el Creador es heredada por todos los que somos descendientes de Adán. Pero la muerte espiritual no fue la única consecuencia. La naturaleza entera que estaba bajo nuestro cuidado fue maldecida. Génesis 3:17 dice: «Maldita será la tierra por tu causa, Adán. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá». Desde este momento, la tierra ya no sería benéfica para nosotros, ni para con la vida, porque por nuestra rebelión entró la corrupción en el mundo. Es desde este momento que aparecen las fieras, los venenos, las enfermedades, y desde aquel momento hasta ahora, la tierra se vuelve cada vez más hostil a la vida. ¿Alguna vez te preguntaste por qué aparecen cada vez enfermedades más recias y brutales como el SIDA, el cáncer o las tantas mutaciones del coronavirus? Todo esto es consecuencia de la maldición que cayó sobre la tierra a raíz del pecado del hombre.
Que la naturaleza entera haya sido corrompida implica también que el cuerpo del ser humano, que es parte de la naturaleza, y su alma también estén corrompidos. Desde ese momento, no solo Adán y Eva, sino también todos sus descendientes, uno a uno, fueron cayendo en cada vez peor corrupción, tanto física como moral. Por eso es que las Sagradas Escrituras dicen: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esto está en Génesis 6:5. Esto responde a la primera pregunta, la pregunta de la introducción: ¿por qué está la gente tan corrompida? Todo es consecuencia de aquel evento inicial, pero cuidado de no estar señalando y culpando de todo a nuestros primeros padres. Permítame recordarle que todos nosotros compartimos nuestra cuota de responsabilidad ante Dios. ¿Quién de nosotros no ha pecado jamás? ¿Quién de nosotros podría levantar la mano y decir: yo soy lo suficientemente bueno ante los estándares de Dios, yo soy perfecto y no necesito de nada ni de nadie para estar a cuentas con mi Creador? La respuesta es nadie. Nadie puede decirlo, por cuanto todos somos pecadores a los ojos de Dios. Dios no esconde información. Cuando advirtió a Adán acerca de este árbol, Él le dijo claramente cuáles serían las consecuencias de su rebelión. Él les dijo: si de él comieres, ciertamente morirás. Esto está en Génesis 2:17. Desde aquel momento hasta el día de hoy, la sentencia de Dios para el pecado no ha cambiado, porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Y en vista que todos los seres humanos estamos corrompidos por el pecado, nuestro destino es evidentemente muy oscuro. Dijimos al comienzo de este mensaje que las tres mayores características de Dios son el amor, la justicia y la santidad. Por su amor, Él nos creó conforme a su imagen y semejanza, dándonos la oportunidad de elegir. Pero por su justicia, Dios tenía que castigar el pecado, y por su santidad, Él tendría que castigar aquel pecado con la muerte, cumpliendo la que había sido su advertencia desde el principio. A la ejecución de estas últimas cosas, la muerte física y la muerte espiritual definitiva, la llamamos la ira de Dios. Por el amor que Dios nunca dejó de tenernos, Él quería perdonarnos, pero por su justicia y su santidad, nosotros éramos indignos del perdón de Dios y estábamos totalmente perdidos, ya estábamos condenados. El amor, la justicia y la santidad parecían incompatibles, parecían irreconciliables. Pero Dios, siendo Dios, encontró la solución perfecta. La paga del pecado es muerte. Por su justicia y su santidad, el precio tenía que pagarse sí o sí, de una u otra manera. Y ya que estábamos totalmente perdidos, necesitábamos que alguien más pagara por nuestra deuda. Solo una vida puede pagar por otra vida, pero la vida de un ser divino es más que suficiente para pagar por las vidas de toda la raza humana. Es por esto que Dios mismo tomó forma de hombre, despojándose a sí mismo de su gloria como Dios, pero sin dejar de ser Dios, nació en esta tierra de una mujer como cualquiera de nosotros, creció como el más humilde de los seres humanos y luchó todas nuestras luchas, igual que cualquiera de nosotros. Tuvo hambre, tuvo sed, se alegró, sufrió, lloró, fue tentado en todo, pero jamás pecó, porque su objetivo al venir era morir en vez de nosotros, pagando así nuestra deuda, que sin su obra en la cruz habría sido impagable. De esta forma, por fin, nosotros tuvimos la oportunidad de ser salvos de la ira de Dios, o sea, ser libres de la muerte eterna. Es de esta sublime e imperecedera salvación de la que nos habla el glorioso evangelio que predicamos. Pero hay algo más que Jesús, quien es Dios, ha determinado en su soberanía que nosotros necesitamos para que su muerte en aquella cruz se aplique en nuestro ser. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que se nos está pidiendo? Simple: creer en Él. ¿Pide acaso algo más? Pues no. Todo comienza siempre por la fe, pero la fe verdadera. Creer en Cristo obviamente significa creer también en su palabra. Y si creemos en su palabra, reconocemos que somos pecadores. Nos arrepentimos de todos nuestros pecados y aceptamos nuestra gran necesidad de su salvación.
Pero todo esto no es más que la consecuencia de la fe. Repito, absolutamente todo comienza por la fe, como lo dice Pablo en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. De esta manera, respondemos a la segunda pregunta: ¿cómo se puede entrar al camino de Dios? Pues creyendo sinceramente en Jesús y en su palabra, o sea, teniendo fe. Pablo nos enseña la forma en la que puede usted ahora mismo manifestar su fe en el Señor. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero recuerda, no se trata de un simple rezo, algo que repites sin pensar. Porque, ¿qué pasa si tú confiesas con tu boca algo que realmente no crees? ¿Acaso esa confesión será una verdadera confesión? Tú puedes engañar a otros seres humanos, pero jamás podrás engañar a Dios. Una confesión falsa no es más que una mentira, y Dios, que ve tu corazón como si fuera un libro abierto, conoce muy bien tus mentiras. No se trata de palabras vacías, no importa cuántas veces digas lo que digas. Si tu confesión no va acompañada de fe verdadera, es completamente inútil e ineficaz. Por eso el texto continúa diciendo: y creyeres en tu corazón. No tiene sentido la vana palabrería. Si no es con fe, no sirve para nada. ¿Quisieras iniciarte en el camino de Dios? Pues ya sabes lo que debes hacer. En donde sea que te encuentres, acércate a Dios en oración y manifiesta con tus propias palabras tu fe en Él. Si tu fe es verdadera, te llevará al arrepentimiento y a una vida nueva en Cristo Jesús. Serás libre, serás salvo, y de ahí en adelante no permitirás que nada te quite la paz, porque ¿qué es lo peor que nos podría pasar? ¿Morir? Para todo creyente, la muerte no es más que el paso hacia la eternidad en el paraíso. Ya lo decía Pablo en Filipenses 1:21, para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Se acabó todo el miedo, se acabó la culpa, eres una nueva criatura en las manos del Señor. A esa manifestación tan maravillosa de la bondad de Dios le llamamos gracia. Es esta gracia un regalo totalmente inmerecido que es dado de parte de Dios en favor de nosotros. Pero esta gracia es tan gloriosa que va mucho más allá de la salvación de nuestras almas. Es por su gracia que tenemos protección divina, paz, vida eterna, cientos de promesas en las Escrituras, una nueva familia, la iglesia, un nuevo propósito, la evangelización, una nueva naturaleza que puede agradar al Señor y se goza en hacerlo, como lo dice Pablo en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No es un simple pasar de página, es volvernos un libro totalmente nuevo, con inagotables hojas hechas de cielo y eternidad y escritas con la maravillosa tinta que es la voluntad de Dios. Si aún no lo has hecho, entrégate al Señor por medio de la fe hoy mismo. Y si ya lo has hecho, comparte este maravilloso mensaje, el mensaje de salvación.